7, 8 de la noche estará el presidente. Bueno, hablando de Venegas Lynch, podemos decir que Berti Venegas Lynch es quien suena hoy para reemplazar a José Luis Espert en la Comisión de Presupuesto, ¿no? Teniendo en cuenta que el diputado ya renunció a la presidencia de esa comisión porque, bueno, era cantado que lo iban a remover de la misma en el medio de este contexto tan complicado. Vamos a contar un poquito qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó en estas últimas horas con Espert, que finalmente ayer oficializó que se corría, que le dejaba la Libertad Avanza la posibilidad de hacer una campaña en estas 3 semanas que quedan para descontar sobre todo la diferencia en la provincia de Buenos Aires, los 14 puntos con los que la Libertad Avanza perdió aquella elección desdoblada. El viernes fue Espert a la Casa de Gobierno y la especulación frente a esa visita de Espert a reunirse con el presidente Milei fue ofrecerle su renuncia. Los que cuentan algunos pormenores de esas reuniones dicen que incluso Karina Milei y Santiago Caputo ahí zanjaron cualquier diferencia porque los dos estaban de acuerdo en decirle a Espert que se tenía que bajar adelante del presidente y con un presidente que tomó una posición distinta y dijo yo lo voy a sostener. Y dicen que fue el propio presidente el que le dio ánimo a Espert para seguir adelante. Piensen ustedes que incluso por esas horas cuando la especulación era Espert se baja, estamos hablando del viernes a la noche, Espert pone en un tuit, no me bajo nada, y el presidente lo retuitea. Claramente había sido el presidente el que decidía sostener a su candidato. Una candidatura que era insostenible. Más allá, a ver, acá había dos cuestiones. Una, la de fondo, que es la más grave, que es las sospechas de que una persona asociada al narco con denuncias por narcotráfico, vamos a contar lo que puede pasar de manera inminente con su pedido de extradición. Ese es un dato muy importante, no me lo quiero olvidar. Antes de finalizar este comentario les voy a dar una información. La financiación por parte de una persona vinculada con el narcotráfico a un candidato, en este caso libertario, esto databa de cuando José Luis Espert era candidato presidencial. Ese es un punto, pero el otro, el más grave, el que selló el fin de Espert dentro de su estructura política como candidato de la Libertad Avanza, es que mintió. Son sus contradicciones. Es que en un lapso de 72 horas dijo cosas distintas. Primero dijo que lo había visto solo una vez a Fred Machado, en el contexto de que Machado se acercó, le ofreció un viaje para presentar un libro de él. Eso después lo tuvo que desmentir diciendo que en realidad fueron varias reuniones, aparecieron las fotos, un video de Espert tomando sol en la pileta de Machado. Después dijo que había habido un solo viaje, después se supo que había habido 35. Después dijo que había recibido, que bueno, no daba ninguna precisión respecto de la denuncia del pago de $200.000 hasta que aparecieron los papeles. Cuando aparecieron los papeles dijo, bueno, está bien, fue en el contexto de un trabajo que me habían encargado a mí para una minera. Pero después dijo en ese video, ¿se acuerdan ustedes que él grabó? Que había recibido o que de ninguna manera los pagos habían tenido que ver con la financiación de su campaña electoral. ¿Por qué hablaba de los pagos? Ahora le explicamos. Los pagos que se me hicieron no fueron de campaña ni el ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada. 2. Jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados. 3. Jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar de origen ilícito. 4. Los trabajos por los que cobré fueron solo preparatorios o de investigación propia. 5. Puedo haber pecado ingenuo, pero delincuente jamás. Bueno, los pagos. La información que empezó a circular es que no habría sido solo ese de $200.000 o que habría habido un contrato que unía a José Luis Espert con la minera, que está involucrada también en las maniobras de lavado que se le atribuyen a Fred Machado, por una cifra mucho mayor, y que $200.000 habría sido uno, por lo menos de 5 pagos más de esa misma cifra que tenía que cobrar. Ahora, hasta acá dijo una cosa, luego, y me consta que fue por pedido del propio gobierno, le dijeron a Espert que tenía que seguir explicando, que hasta ahí las explicaciones habían sido insuficientes. Entonces, bueno, como tenía que seguir explicando, le dijeron, bueno, anda a Radio Mitre. Ahí Anhelo le empieza a preguntar. En un momento, Espert dice
que efectivamente recibió la plata. Y la pregunta fue, si los trabajos no se hicieron, ¿la devolvió? ¿Usted devolvió? Porque el trabajo no lo hizo, porque llegó la pandemia. A ver, no lo completé al trabajo. No lo completó. Yo había empezado a tomar contacto, a desarrollar, a anotarme preguntas. Gasté un montón de tiempo del año 2020 pensando, tengo impreso bastante, un mamotreto importante de cosas que había investigado en aquella época. Bueno, se cortó por la pandemia y ya después cuando lo encuentran culpable del narcotráfico, chao, no. Para mí fue un shock, pánico. No devolvió el dinero tampoco. No, porque había hecho una parte del trabajo, no cobró la otra parte que usted me dijo. No fue responsabilidad mía, digamos, sí. Cuando yo ya había hecho una parte del trabajo, una parte bastante gorda del trabajo. Bueno, ahí otra vez las contradicciones, ¿no? Primero era que el trabajo no se hizo, pero entonces ante la pregunta de Anhelo, ¿y usted devolvió la plata si vino la pandemia y el trabajo no se hizo? No, en realidad ya había hecho una parte gorda del trabajo. Bueno, no sabemos. Y en cualquier caso, dijo, bueno, después no le acepté un peso más cuando me enteré que era narco. Bueno, ahí empezaron otra vez las contradicciones de Espert. Esto fue sábado. Estamos hablando viernes a la noche, reunión con el presidente Milei, el presidente lo sostiene. Sábado le dicen, tenés que explicar más, no alcanzó. Va a dar esta nota con mayores contradicciones todavía. Incluso, fíjense que él había dicho que hizo un solo vuelo. Después apareció la información respecto de que hubo 35 viajes. Incluso Machado, que él decía que lo vio una sola vez, estuvo por lo menos en 5 de esos vuelos, reconocido por el propio Espert. Ahora, fíjense cómo él termina reconociendo los 35 vuelos, le da una vuelta de tuerca diciendo era ida y vuelta, entonces eran 17. Increíble. Sí, son 35 vuelos ida y vuelta, así que son 18 o menos, 18 más alguno que habrá sido con escala, o sea, son 17 destinos diferentes. Sí, son todas ciudades diferentes donde íbamos o a presentar el libro o a hablar de las ideas de libertad. Bueno, a ver, le da la vuelta, ¿no? Como para decir, dijo que era uno el viaje que hizo. Después aparecen los registros de que eran 35, dice, bueno, le ida y vuelta, tomame que era el ida y vuelta, entonces, bueno, me confundí de 1 a 17. Y después le pregunta algo que, miren, a mí me parece muy relevante, quizá pasó desapercibido. Anhelo le dice, ¿pudo haber habido algún viaje al exterior? Porque él decía que los viajes eran en el contexto de su campaña presidencial recorriendo la Argentina. Esta pregunta es clave. No, a ver, un vuelo al exterior que hicimos, pero no. Era todos estos vuelos de los cuales vos me estás hablando fueron todos vuelos para presentar el libro y para hablar de la seguida de libertad. Bueno, hay quienes dicen que aparecería información de un vuelo a Miami, en donde estuvieron 3 días, no más de 3-4 días. ¿Para qué? Que iba a presentar el libro a Miami, estaba haciendo campaña presidencial en los Estados Unidos, no se entiende. Ahí duda, porque él no dice, no, al exterior no viajé, pero como sabe que ya no puede seguir faltando a la verdad, porque primero dijo viajé una vez y después aparecen los registros 35. Esta pregunta es clave, otra vez, alguna pregunta que parecía tan simple de un periodista que no estaba tratando de incomodarlo, sino todo lo contrario. Le dice, ¿hubo algún viaje al exterior? A ver. No, a ver... bueno. No. ¿No o sí? Hubo un vuelo al exterior que hicimos. ¿Cómo no? ¿O un vuelo? No. Era todos estos vuelos de los cuales vos me estás hablando fueron todos vuelos para presentar el libro y para hablar de la seguida de libertad. Bueno, ahí, ¿no? Le dice, ¿hubo un viaje al exterior? No. Un vuelo. Entonces, ¿no o sí? No, hubo un vuelo, hubo un viaje al exterior. Hicieron un viaje al exterior con Fred Machado de los Estados Unidos, ¿para qué? ¿Para qué fue con Fred Machado de los Estados Unidos? ¿Quién más estaba en ese avión? La verdad que no lo explicitó. Yo creo que Espert sabe que va a aparecer más información, porque esa información está. La del viaje a Miami, la del contrato que no sería por los $200.000 que efectivamente aparecen en la transferencia, sino por un monto mucho mayor, un sobrecosto increíble, ¿no? Si efectivamente, como se dice, sería un contrato 5 veces más alto que esa cifra, ¿no? ¿Quién paga $1 millón por una consultoría? Raro, ¿no? Bueno, intentó Espert porque el gobierno se lo pidió.
Le dijeron, tenés que seguir explicando. Después del video que subió a sus redes sociales, ese del cortinado gris, le dijeron, bueno, está bien, andá a ver dónde, a Radio Mitre. Y bueno, y fíjate si podés empatizar con la gente, porque en el video pasaste una hoja, otra hoja, casi no miraste a cámara, en un guión leído, en donde no te podías despegar una coma, a ver si podés ser más espontáneo, más auténtico. Y bueno, llorar era una alternativa. Tengo hijos, tengo hermanos, una esposa, y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, el de mi padre. La verdad, terrible, terrible. Pero bueno, a este juego nos llevan esta manga de delincuentes y se la vamos a pelear. Y le vamos a ganar y voy a mostrar en la justicia que la inocencia mía es total en esto, total. Obviamente vamos a hablar de eso, pero vos me preguntás cómo me siento. Muy mal, pero con la mente para seguir trabajando, fuerte. Bueno, esto era el sábado, prácticamente ya llegando al atardecer, ¿no? Imagínense ustedes que ahí, más allá de, por supuesto, uno comprende la vulnerabilidad, ¿no? de la persona que estaba afectada por lo que le estaba ocurriendo, pero decía, la voy a pelear, voy a seguir adelante, porque el presidente lo seguía sosteniendo. Hasta que ayer fue insostenible. Algunos dicen que al presidente, además, Karina Milei y Santiago Caputo, para convencerlo, le acercaron algunas encuestas que mostraban que la idea de descontar los 14 puntos con los que habían perdido el 7 de septiembre en Buenos Aires no solamente no era posible, sino que iban a profundizar la derrota. Dicen que le mostraron algunas encuestas que la derrota iba a ser de 15 puntos para arriba, peor que la del 7 de septiembre. Y ahí el presidente, aceptó lo que su hermana Karina Milei le decía respecto de la candidatura de Espert, y finalmente Espert publica el tuit y se baja. Acá estuvo Milei con Luis Majul y ahí rápidamente dijo, hay que ir para adelante, tenemos a Santilli. Aún no había habido, por supuesto, era domingo a la noche, ninguna presentación como ya la hay ahora en la justicia electoral para que Santilli reemplace a Espert, para que se reimpriman las boletas. No obstante, el presidente dijo ayer, nuestro candidato es Santilli, es un buen candidato, tiene experiencia, ya ganó la provincia de Buenos Aires y lo vamos a apoyar. ¿Cuánto daño le puede hacer lo de Espert? Lo importante es ahora para adelante. El cabeza de lista, digamos, de la Alianza Libertad Avanza, es el Colo Santilli. Vamos para adelante y vamos a buscar la elección. Basta, digamos, basta del pasado. Basta del pasado. Vuelta de hoja. Ahora vamos para adelante. Bueno, el pasado es ahora, lo que pasa es que el pasado es antes de ayer, pero igualmente vamos para adelante y sí, tienen que salir a hacer campaña. Acá también hay algo interesante para decir. Espert hoy renunció a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Está bien para evitarle otra derrota parlamentaria al gobierno. Me parece adecuada la decisión. Ahora, lo que dicen también es que en la sesión del miércoles la oposición lo que quiere pedir es juntar un número difícil, pero igualmente lo van a intentar, de los 2/3 para expulsar a Espert de la Cámara. Ahora, yo la verdad ahí no puedo dejar de decir, yo sé que estamos hablando de Espert, pero yo no puedo dejar de decir que si van a expulsar o van a intentar expulsar a Espert por algo que todavía no tiene un camino en la justicia, Máximo Kirchner tiene una innumerable cantidad de causas. Va a tener que rendir cuenta ante la justicia. Causas avanzadas, Otesur Los Sauces, y nadie se le rasga las vestiduras, nadie dice nada, nadie mueve un dedo porque Máximo Kirchner ocupe su banca. Entonces, digo, también esto hay que decirlo, lo mismo que los adversarios o los contrincantes de la lista de la Libertad Avanza de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Tayana, Grabois, o, bueno, el financiamiento de las campañas políticas del kirchnerismo. En el año 2007, Cristina Kirchner, financiada por la efedrina, cuando el recaudador era Capaccioli. ¿Se acuerdan ustedes? Eso derivó en una causa judicial. Antonini Wilson, las valijas que llegaban con dinero desde Venezuela en el año 2008, ¿para qué eran? Para la política. La causa Cuadernos, donde hay probado que los bolsos llegaban a la oficina del jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina. ¿Para qué? Para la campaña. Entonces, todo bien. Nosotros, o muchos de los dirigentes, algunos están aquí con nosotros hoy, pueden perfectamente hablar de Espert, de Máximo Kirchner, de todo. Ahora, el kirchnerismo no. No puede. Si habla de Espert, que hable de Máximo Kirchner. Si habla de Espert, que hable de Grabois. Si habla de Espert, que hable de Tayana.
Eso es lo que está pasando con este tema. Y lo último, mañana hay reunión de la Corte Suprema de Justicia y tienen allí un tema que es el pedido de extradición de Machado a los Estados Unidos. Si la Corte mañana resuelve favorablemente, algo que por supuesto Machado no le conviene o no quiere, que es ser extraditado de los Estados Unidos porque tienen que enfrentar allí una causa muy pesada. Y si Machado además decide hablar, porque en el contexto de la justicia norteamericana va a tener que hacerlo, puede complicar aún más la situación de Espert. Y la decisión final, si la Corte, es decir, la justicia, convalida la extradición, es del Ejecutivo. Es decir, el presidente Milei tiene que decidir sobre la extradición de Rodríguez Machado y no tiene muchos tiempos dilatorios. Me decían, consulté con algunas fuentes, que los plazos son de 10 días. Así que estamos en el contexto de la plena campaña electoral y si la Corte falla por la extradición de Machado, en 10 días el Poder Ejecutivo tiene que tomar una decisión. Piensen ustedes que comparte abogado Machado y el presidente, que es el doctor Oneto, ¿no? Esas paradojas. Así que acá hay otro signo de interrogación, que es qué va a hacer el gobierno o qué gesto va a mostrar el presidente Milei si es que le llega el pedido de extradición una vez que lo convalide la Corte para el sospechado de narco, Fred Machado, a la justicia de los Estados Unidos. En el contexto, además, de una discusión económica muy importante del apoyo que Estados Unidos le ofrece a la Argentina, donde el tema narco es central para Estados Unidos, que la Argentina muestre que está alineada con aquel país en la lucha contra el narco. Y después la discusión económica también es la reimpresión de boletas. Ahora está el pedido hecho ante el juez Ramos Padilla. El juez Ramos Padilla tiene que evaluar dos situaciones distintas, y las dos bien complejas. Una, si acepta que Santilli reemplace a Espert por esta reglamentación que dice del 2019, que dice que un varón reemplaza a un varón, una mujer, pero en realidad se hizo en el contexto de la paridad de género. ¿Se acuerdan ustedes que en el gobierno de Alberto Fernández, el Ministerio de la Mujer y toda aquella sobreactuación que hacía Alberto, el acusado de golpear a su pareja, ¿no? Ahora, justamente si era en el contexto de la paridad de género, entonces estaba hecho para no perjudicar a las mujeres que muchas veces son relegadas de las listas en la política, y ahí vino toda la discusión por el cupo. Entonces no sería una mirada que convalide la justicia, diría no, la señora Karen Reichardt puede perfectamente ocupar el lugar que deja vacante Espert. Eso por un lado. Y por otro lado está la reimpresión, porque ¿qué pasaría si el juez Ramos Padilla dice, ok, convalido el pedido que hace La Libertad Avanza de que el candidato que renuncia a Espert sea reemplazado por Santilli, pero ya no es posible reimprimir boletas, porque como le decía antes, es reimprimir, o sea, es un proceso complejo, porque es imprimirlas, controlarlas, ordenarlas y repartirlas. Ahora está publicando, porque había mucha información dando vueltas, que en realidad no estaban todas impresas todavía. Entonces, la información que acaba de publicar nuestra colega Paz Rodríguez Nil en La Nación, ahora, dice que la consulta que hicieron con la justicia electoral, dice que las boletas están todas impresas, todas, salvo algunas pocas que fueron objetadas porque tenían una mancha, ¿no? Un problema de impresión, la tinta, una manchita sobre las candidaturas de Fuerza Patria, que lo objetaron, es lógico, entonces esas se iban a reimprimir. Así que acá hay que ver si Ramos Padilla dice, bueno, que se reimpriman todas, o tienen que hacer campaña con Santilli, pero cuando la gente vaya al cuarto oscuro lo va a encontrar a Espert. Y el tema de cuánto cuesta, fíjense cómo lo dice Francos, ¿no? La plata que hay que poner, ¿y quién la pone? No, es un tema que hoy estará en la justicia federal de La Plata, ¿no? Porque este hecho fue ayer, hoy se hará la presentación judicial y el juez verá si dan los plazos o no dan los plazos para imprimir una boleta diferente. Yo entiendo que hay una parte de las boletas anteriores que están impresas y otra parte no. Hay que ver cuál es la situación. Yo la verdad que desconozco completamente qué toca. Si hay una parte impresa, complejo, ¿no? Si hay una parte impresa, está impresa con el nombre de Espert. Así que hay que empezar todo de cero, imprimir todo de vuelta con Santilli 1. Bueno, si fuera así, tal cual. Si dieran los tiempos, digo, Eduardo, ¿no? Porque el proceso no es solamente la impresión de boletas, sino que eso sigue un cronograma que tiene distintas estaciones, ¿no? Bueno, son $10 millones más